Imagina un mundo sin normas ni regulaciones en la producción de alimentos que consumes a diario. ¿Qué impacto tendría en tu salud y en el medio ambiente? En este episodio exploramos cómo las normativas alimentarias moldean nuestra mesa y nuestro bienestar. Quédate con nosotros. Hola Wisnautas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Wiz, al podcast donde hablamos sobre ciencia y tecnología. En nuestro sexto episodio tenemos a nuestra invitada especial, Anabel Moreno, ingeniera de alimentos especialista en el área de asuntos regulatorios. Anabel, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast. Hola Alexis, hola con todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir un tema tan importante como es la parte de regulatorios en este podcast. Y bueno, Anabel, cuéntanos un poquito más sobre ti. Claro, soy ingeniera en alimentos de profesión, graduada en la Universidad Técnica Particular de Loja. A lo largo de mi trayectoria profesional me he desenvuelto en la parte de asuntos regulatorios, que en sí esta parte engloba todo lo que es la seguridad y calidad de los productos alimenticios. Ok, gracias igual por acompañarnos, Anabel. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Porque, a ver, sabemos que hay un químico de alimentos y un ingeniero de alimentos que eres tú. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, es importante recalcar que tanto los ingenieros químicos como los químicos de alimentos son dos ramas de la ciencia que tenemos muchas cosas en común. La diferencia radica en que el químico de alimentos se enfoca en la composición y las propiedades químicas de los alimentos, Ok, ¿no? Como pueden ser en este caso cómo interactúan los nutrientes de un alimento, como es, por ejemplo, las proteínas, carbohidratos, vitaminas, ujú, minerales y grasas, ¿no? Y cómo ok, estas influyen en el tema de la transformación de los productos alimenticios y de su conservación, ¿no? A lo largo ujú, del tiempo. Además, también se ocupan de estudiar todo lo que es la seguridad e inocuidad de los alimentos. ¿Sí? ok, El ingeniero químico, en cambio, se dedica al diseño y optimización de los procesos productivos y de las tecnologías que se utilizan para elaborar los alimentos. ¿Sí? ujú, Utiliza los principios de la ingeniería para mejorar la eficiencia en la producción de alimentos. Se ujú, podría decir que el químico de alimentos se encarga en el qué, es decir, qué contienen los alimentos y cómo estos van a influir en la transformación y en el almacenamiento. Y en el ya, ingeniero en alimentos se podría decir que se ocupa en el cómo. ujú. Cómo producir, cómo distribuir y cómo lograr una mejor eficiencia en todos los procesos. Ah, ok. Bueno, es muy bueno tener en cuenta esta respuesta y obviamente en estas diferencias que se tiene. Y ya entrando un poquito más a lo que viene a ser ya tu rama de ingeniería de alimentos, cuéntanos, Anabel, ¿por qué es importante y necesario cumplir con normas y regulaciones para producir estos alimentos que tú nos mencionas? Excelente pregunta, Alexis. Bueno, en el campo de alimentos se podría decir que las regulaciones pues son un conjunto de normas o reglas establecidas por autoridades gubernamentales o autoridades que se dedican al fin de regulaciones a controlar y a orientar comportamientos Ujú, en diversas áreas, ¿no? Si hablamos de una forma más general, se podría decir lo que buscan es garantizar seguridad, justicia, transparencia ujú, englobando todos los aspectos fundamentales en múltiples áreas, ¿no? ok, Estas áreas pueden ser, por ejemplo, la protección de la salud al consumidor, puede ser también el comercio justo, puede ser la estabilidad financiera y puede ser también una competencia justa, ¿no? ujú, Centrándonos ya en la parte como tal de alimentos, tiene un enfoque mucho más específico. ok, Primero y lo más importante es la protección de la salud pública, ¿no? ujú, ¿Por qué la protección de la salud pública? Porque va a establecer los lineamientos para asegurar la inocuidad y la calidad de los productos alimenticios, tanto a ok, través de los procesos ujú. como también de las materias primas utilizadas en la fabricación de los mismos. Ujú.
Adicional a esto, brinda confianza a los consumidores, Ujú. ¿sí? Las regulaciones, pues, nos permiten, protegernos de fraudes alimentarios, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo cuáles vendrían a ser? Por ejemplo, un fraude alimentario es reportar en un alimento, por ejemplo, que contiene un ingrediente, por ejemplo, que es alto en proteína, Ujú. cuando no lo es, ¿no? Cuando no tiene información de respaldo, ¿sí? Eso se está Mm, cometiendo un fraude, ¿no? O cuando se dice, por ejemplo, un alimento es enriquecido o fortificado con tal mineral, cuando en okey. realidad no lo es. Entonces, una forma de controlar esto, y cómo influyen las regulaciones es, Ujú. pues, esta parte, ¿no? De evitar también los fraudes alimentarios. Claro, y en este caso, a ver, en Ecuador nosotros tenemos, el ARSA, ¿no? Que viene a ser la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. ¿Cuál es el objetivo que tiene el ARSA en esta industria alimenticia? Claro. Bueno, el ARSA es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria en nuestro país, ¿ya? Es el ente regulatorio que controla todo lo que es la producción, almacenamiento y distribución de los alimentos, ¿no? Ujú. Hasta que estos llegan al consumidor. Dentro de los principales objetivos del ARSA, es la protección de la salud pública. Eso es lo más importante, O sea, ¿no? no se centra, digamos, en regularizar el alimento, más bien la protección de las personas al momento de consumir este Sí, alimento, mira, ¿o o cómo sea, sería? el ARSA lo que busca es asegurar que los productos que te lleguen a ti van a ser inocuos y seguros y no van a causar ningún daño sobre tu salud. Entonces, Okey. el enfoque principal es la protección de la salud del consumidor a través de el control del procesamiento de los alimentos, el almacenamiento y distribución de los mismos, Ujú. ¿sí? Entonces, dentro de los objetivos específicos que el ARSA tiene, pues es garantizar la inocuidad de los consumidores, es la regulación y la fiscalización. Es decir, a través de las normas, Ujú. seguir todos los lineamientos que deben cumplir los alimentos, tanto en Okey. el proceso como en el uso de aditivos alimentarios y de ingredientes, ¿no? Ya. Otro de los objetivos también es la promoción de las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura pues es únicamente los lineamientos que deben seguir las empresas o toda entidad que se dedica a la producción de alimentos, Ujú. ¿sí? Que los estándares de calidad pues sean altos, que el lugar donde se los vaya a producir cumplan una serie de lineamientos Ujú. y también cómo las personas que los elaboran pues pueden mejorar sus procesos, ¿no? Que se Okey. laven las manos, que mantengan toda la línea de inocuidad de Ujú. forma correcta, ¿no? Y eficaz. Y Okey. también otro de los objetivos es la transparencia e información al consumidor. ¿Por qué Ujú. transparencia e información al consumidor? Porque nos establece todos los parámetros que debe cumplir, por ejemplo, una etiqueta nutricional, que es la comunicación directa de Entre la el entidad. alimento y la Exacto. entidad que lo produce con el Exacto. usuario Sí, final. entonces tiene que ser lo más claro, lo más específica posible Ujú. para que el consumidor tome una decisión acertada e Ujú. informada de lo que está consumiendo, ¿sí? Y también, bueno, otro de los objetivos y se podría decir con el que finaliza como tal el proceso Ujú. es la vigilancia y la respuesta rápida. Ah, okey, ¿y eso qué vendría a ser? Ya. Vigilancia y respuesta rápida establecen sí los mecanismos para identificar y gestionar posibles brotes de enfermedades causadas por alimentos. O Okey. también en este caso que un producto no conforme en el mercado. Tener la Ujú. facilidad de, como ARSA, identificarlo y de solicitar al ente fabricador que Ujú. los retire del producto tener como que los retire del mercado, perdón. Okey. Entonces, tener como ese control y esa forma de actuar de manera eficaz y rápida. Claro, totalmente. O sea, es de lo que sucedió a principios de este año, me imagino que es lo que estaría, trabajando también el ARSA, Claro, ¿no? Como lo exacto. que sucedió, a principios del año aquí en Ecuador. También tenemos un podcast para los Guisnautas, va a estar en los comentarios sobre la contaminación de plomo en alimentos.
Y esa es la pregunta, o sea, ahí vendría ya a tener esa respuesta rápida y analizar, en este caso, de lo que sucedió a principios del año, ¿no es cierto? ¿Cómo? Exacto. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Sí, bueno, mira, es importante que el ARSA como tal identifique Ujú, qué lineamientos debe seguir en casos de emergencia como ujú, esto, ¿no? De identificar qué empresas y cómo las empresas gestionan el retiro de producto en el mercado. Hubo un producto contaminado. claro. ¿Cómo el ARSA identifica a través de su base de datos qué Ujú, empresas incurrieron en ese problema? ¿Y cuál es el plan de acción de esas empresas para contribuir a que no, el problema no se haga mayor, ¿no? claro. Sino a frenarlo a tiempo. Entonces, pienso que se trata de eso, de dar una respuesta rápida, Ujú. tanto de acompañamiento como de vigilancia, ¿no? Porque Ah, es un okey. trabajo en conjunto, ¿no? Entre la entidad pública y privada. Ujú. Ahora, comprendemos que el ARSA lo hace eficientemente aquí en el país, pero también tenemos algunas regulaciones en organizaciones internacionales. Cuéntanos un poco sobre esto. Claro, por supuesto. Si hablamos de normativa internacional en el ámbito de alimentos, Ujú, pues se refiere a todo lo que es un conjunto de reglas y directrices para las entidades que fabrican alimentos y obviamente asegurar la inocuidad, la ujú. calidad y la transparencia en las mismas. Okey. ¿Sí? Dentro de las principales podemos nombrar algunas entidades. Está el Códex Alimentario, ¿no? Ujú, El Códex Alimentario pues está regido bajo la FAO y la OMS. Es un conjunto pues de normas internacionales que se encarga de garantizar la inocuidad de los alimentos, ujú. ¿sí? Tenemos también la ISO 22000, la norma ISO 22000, que es Ya. un estándar de inocuidad alimentaria Claro, que esa creo que es la establece. que se conoce más. Sí, exacto. Es una de las más conocidas ya que es un estándar global que nos menciona todos los lineamientos para la inocuidad de los alimentos, Ujú, ¿no? Hablando también de normas internacionales, tenemos a los reglamentos de la Unión Europea, que también ujú. son estándares bastante estrictos de este continente que establecen igual parámetros de inocuidad y Ujú. la calidad de los alimentos. ¿Y Ah, cuáles serían? Perdón que te interrumpa, ¿cuáles serían? Sí, por ejemplo, mira, te puedo mencionar que también hay las normas GFCI, ¿sí? Las Ya. normas GFCI es una entidad que trabaja en conjunto con diferentes lineamientos que dentro de ella están englobadas varias normas, Ujú. ¿sí? Se podría decir. Dentro de ellas, por ejemplo, podemos encontrar a la norma BRCGS, tenemos a la IFS, tenemos a la FCC 22000, Okey. tenemos a la SQF. Todas estas normas en sí lo que buscan es asegurar la inocuidad, desde la recepción de las materias primas hasta Ujú. la comercialización de los productos, es decir, asegurar toda la Mm, cadena de procesamiento de los claro. alimentos, ¿sí? Entonces se enfocan, por ejemplo, la FCC 22000 es una norma que está basada en los lineamientos de la ISO 22000. Es Ujú, su patrón más unos requisitos adicionales, ujú. ¿no? Entonces es importante recalcar que estas normas internacionales son Ujú. un patrón para diversos países, ¿no? En el tema de inocuidad, en el tema de calidad. Y lo importante de esto es que se trabaje en conjunto y que cada vez vayamos implementando estas Claro. normas a nuestros procesos, en nuestras industrias, para asegurar la calidad e inocuidad de los productos. Claro, totalmente. Y en este caso tenemos que lo que se aplica aquí en Ecuador es el Codex Stand 192, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué exacto. otra norma del Codex Alimentario se aplica en Ecuador? Perfecto. Para el uso de aditivos alimentarios, ¿verdad? ¿Te refieres? Claro. Ya. En el caso de aditivos alimentarios, en nuestro país, la única norma que rige esta parte es la norma técnica ecuatoriana, la 192, que es en base al Códex Alimentario mismo. O sea, Ujú. el Códex Alimentario es nuestro patrón, Ya. por decirlo así, ¿ya? Incluso el Códex Alimentario, ¿en qué se basa para establecer estos lineamientos? Buen El punto. Códex Ujú. Alimentario se basa
en la JEFTA, ¿ya? La JEFTA es una organización que es en base a la FAO y la OMS. Ujú. Es un conjunto de normas que establece la inocuidad de los aditivos alimentarios. Es decir, la JEFTA emite informes toxicológicos de un aditivo alimentario, ¿ya? Y en base a estos informes toxicológicos, el Códex implementa el uso de las dosis máximas permitidas, ¿no? Ya, Establece en qué rangos puedo consumir un aditivo sin causar daño al consumidor, ¿sí? ok. Antes, en el Ecuador, se podría decir, habían diferentes normas referente a regulación de Ujú, regulación de aditivos, perdón, por alimento. Por ejemplo, en un yogur o en la parte láctea, por ujú, ejemplo, teníamos cierta norma que nos orientaba para hacer uso de los aditivos en base a ese alimento o en ujú. base a ese grupo de alimentos. En la Ya, actualidad ya no hay eso, ya no hay normas específicas, ¿por qué? hay una sola, que es la 192, que es en base al Códex O sea, Alimentario. esa abarca las normas que Sí, antes tenían. exacto, la reemplazó, Ah, se ok. podría decir. La reemplazó, entonces si tú me preguntas en el Ecuador bajo qué norma se rige para el Ujú, uso de aditivos alimentarios, cuál nos regula, es la norma ISO, no, es la norma técnica ecuatoriana 192, que es en ujú. base al Códex Alimentario. Ese es nuestro patrón. Ah, ok. Sí, ahora es importante mencionar que si vamos a comercializar un producto Ujú, fuera del país, digamos en Unión ujú, Europea, nos vamos, por ejemplo, a España o también nos podemos ir a México, a otro país, ujú. tendríamos que investigar ese país bajo qué normas se rige Claro. para el uso de aditivos alimentarios y Mm. adaptarnos a ello, ¿no? ¿Y conoces tal vez algún alimento que nosotros estamos teniendo eso? Em, Mira, o sea, te podría decir que hay muchos, ¿no? Ujú, Por ejemplo, si tú me hablas de comercializarlos, por ejemplo, a Estados Unidos, ujú, nos basamos en la FDA. ¿Qué establece la FDA? ujú. ¿Y qué aditivos nos permite utilizar? ¿En qué Ah, ok. rangos? Entonces, por ejemplo, independientemente del alimento, Ujú, voy a qué norma rige en ese país para aditivos, que es la FDA. claro. ¿Sí? En México hay otras, en España hay otras, o sea, Mm, hay que hacer una investigación como minuciosa de qué norma rige. Entonces, por ejemplo, si a ok. nosotros vamos a importar un producto, el país que nos va a entregar el producto tiene que investigar qué ¿Qué norma normas en se el están Ecuador, cumpliendo sí, aquí en Ecuador? exacto, Ah, ok. rige el uso de aditivos alimentarios. Entonces Ya. se identifica que es la norma 192 en base al Códex Alimentario, Ujú. entonces ellos se tienen que orientar directamente en el Códex. Y en el caso de que no se rija, ¿qué sucede ahí? Eh, bueno, simplemente no se No se, podría no se, comercializar, claro, ah, ok. dentro del país no, porque es de forma obligatoria. Ah, ok, ok. Listo, Anabel. Entonces, wow, o sea, es bastante importante conocer estas normas y obviamente hablando de producción alimenticia, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y nos vamos a nuestro primer spot publicitario y vamos a hablar sobre el B100H que te ayudará a monitorear en tiempo real la temperatura y humedad? Así que vamos con nuestro primer spot publicitario. En todo laboratorio es necesario cuidar la integridad tanto de las muestras como de los datos. Y en WIST hacemos posible la automatización de tus procesos. Utiliza el equipo correcto y aumenta tu productividad con nuestro nuevo datalogger de Elitec B100H. Un datalogger equipado con conexión inalámbrica Bluetooth, permitiéndote monitorear tus datos remotamente. Utiliza la aplicación de Elitec iCold en Android o en iOS y recibe alertas que te notifican de inmediato si hubo algún cambio en la temperatura del contenedor que estés utilizando. De este modo, ninguno de tus productos o tus muestras se van a echar a perder, porque vas a estar al tanto en ese instante.
¿Listo para enviar tu reporte? Fácil. Descarga el reporte completo de temperatura y humedad en formato Excel o PDF y envíalo de inmediato a cualquier persona. Ya puedes decirle adiós a pasar manualmente cada uno de los datos, escanear o tomar estas fotos que no siempre salen bien. No esperes más y aumenta tu productividad hoy mismo. Adquiere ahora el Datalogger Elitech P100H. Automatiza tus procesos y mira los resultados. Whist, lo hacemos posible. El B100H lo puedes encontrar aquí en WIST. Entendemos lo importante de implementar y cumplir estas normas de Anabel y ¿podrías comentarnos qué tipos de alimentos requieren obtener una notificación sanitaria para su comercialización? Claro, Alexis, con gusto. Mira, en la norma técnica ecuatoriana de Ujú. alimentos procesados, que es la norma 016, la INEN 016, establece que todos los alimentos procesados deben, para ser comercializados dentro del país, deben tener notificación sanitaria, a excepción de, es decir, la norma nos habla más bien de las excepciones, ¿sí? ¿Ya? Estas excepciones pueden ser, por ejemplo, productos de vegetales de origen primario, que sean únicamente sometidos a procesos de corte, lavado, o sea, por tema de comercialización que Ujú. facilite su uso, que sean empacados o no al vacío, ¿ya? ¿Ya? Siempre y cuando no hayan sido sometidos a procesos de transformación, modificación y conservación. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que no hayan sido sometidos a un tema de cocción, se Ujú. podría decir, Ya, que ya. no tengan añadidos, por ejemplo, salmueras o Ok. algún tipo de aditivos, que Ujú. sean en su presentación original, ¿sí? Ujú. Simplemente pueden ser limpiados, triturados, cortados, Ujú. empacados, ¿no? Para que sea más fácil distribuirlos y O comercializarlos. sea, que su proceso de comercialización sea un poquito eh, menos preparado, puede Sí, ser. el término es mínimamente procesado. Ah, mínimamente Mínimamente procesado. Ah, ok. procesado es sometido a un proceso, pues, de corte, congelado, Ujú. ultra congelado, simplemente para lograr que las características no se pierdan en el tiempo. Ok. Pero no estás incluyendo la parte de aditivos, Ujú. no estás transformándolo, no lo estás cociendo, no está pasando por ninguna etapa de un proceso como tal que Ah, ok, altera ok. su transformación. Este es Listo. una, Ujú. ¿no? Tendríamos también productos primarios de origen animal, ¿ya? Como son Ya. las carnes, Ujú. igual, que sean, que no hayan sido sometidas a ningún proceso de transformación, al igual que el Claro. tema de los vegetales, que sean sometidos, por ejemplo, a Que no un esté corte, adobado, nada de limpieza, eso. exacto, que no sea adobado, nada, que únicamente sean cortados, limpiados, que su Ujú. presentación cambie como para comercializarlo, ¿no? Que Ujú. facilite la forma de comercializarlo. Ok. Igual, empacadas o no al vacío, Ya. ¿sí? También tenemos todo lo que es materias primas y aditivos alimentarios, ¿sí? Que se vayan a utilizar en la fabricación de diversos productos alimentarios. Ujú. Estos pueden ser materias primas o aditivos alimentarios que sean fabricados dentro del país o que sean importados, Ujú. ¿sí? Que se los fabrique fuera del país, ¿no? Esto, que sean, por ejemplo, los vayas a utilizar en plantas piloto o para la elaboración de nuevos productos en el mercado, con el fin de Ok. estudio. Estos aditivos alimentarios o materias primas no requieren de una notificación sanitaria, Ujú. ¿sí? Muestra sin valor comercial. ¿Qué quiere decir? Muestra sin valor comercial es un producto terminado. Por ejemplo, podemos hablar de un manjar de leche que vaya a Ya. ser igual, fabricado en el país o que lo vayamos a importar, ¿sí? Pero que lo utilicemos con el fin, por ejemplo, de estudios de mercado, ¿no? De probar qué tan acogida tiene ese producto. Ujú. Sin embargo, es obviamente prohibida su venta, Claro. ¿no? Para esto debemos sacar un permiso a ARSA
cumpliendo una serie de requisitos y de Ujú. documentación técnica que avale que es únicamente un producto como muestra comercial. Es decir, que nos va a utilizar a Ya. nosotros para hacer un testeo de mercado y demás. Estos Mm, productos tampoco requieren de notificación sanitaria, ya. ¿sí? Otro que podríamos hablar son productos de panadería y pastelería, ¿sí? Que no tienen, Ya. por ejemplo, el pan, ¿no? O los pasteles, las porciones de pasteles que consumimos a diario, Ujú. ¿sí? Que no tengan como tal eh, un, un empaque definido, Ujú. ¿sí? Que se vayan a consumir dentro de las 24 horas posterior a su fabricación. ¿Sí? Ya. Entonces esto no requiere de una notificación sanitaria, Claro, ¿no? porque el consumo es inmediato. Exacto, el consumo es inmediato. Por Ujú. ejemplo, todo lo que son granos secos a Mm, excepción del arroz precocido, ¿ya? ya. Que ya igual está pasando por un proceso Claro, que te exactamente. mencionaba. ¿Ya? Todo lo que son, por ejemplo, semillas de ajonjolí, girasol Ujú. y demás, ¿no? Que igualmente siempre recalcamos, no hayan pasado por un proceso de transformación o modificación de sus Ujú. características, Claro. ¿sí? Tenemos las comidas listas y empacadas. Ujú. Por ejemplo, deben llevar estas la fecha con la que fueron elaboradas, Ujú. ¿sí? Y que se vayan a consumir de forma directa o sin inmediata. Es una comida que está empacada con su fecha de elaboración y va a ser consumida en el mismo día, Ujú. ¿no? Esta tampoco necesita notificación sanitaria. Ok. Otro de los productos, pues son todos los alimentos que sean fabricados bajo línea de BPMs. Ujú. Es decir, aquí en el Ecuador nosotros tenemos una certificación nacional que se llama Buenas Prácticas de Manufactura, que son las Ya. BPMs, ¿ya? Que esto igual controla el ARSA. Entonces, si una empresa tiene buenas prácticas de manufactura, Ujú. le asignan un código, se podría decir, ¿no? Pasa por un proceso obviamente de auditorías, de validación, Ujú. te menciona el ente que te hace este control, que tú cumples con todos los parámetros para ser certificado en estas normas y obviamente te asignan, al asignarte este código BPM, todos los productos que los elabores bajo esa línea no van a requerir de notificación sanitaria. ¿Por qué? Tú ya tienes la certificación que te avala. Ah, ok. Entonces, siempre y cuando sean dentro de la misma línea. Por Ujú. ejemplo, yo me certifico en buenas prácticas de manufactura bajo la línea de lácteos, te podría decir. Solo ¿Ya? en la línea de Solo en la lácteos línea de puedes dar lácteos yo por puedo hecho. sacar productos que Ujú. no requieran notificación sanitaria. Ahora, Mm, si yo me voy a otra línea de cárnicos, ahí ya y ahí necesito. ya necesito de una notificación sanitaria Claro. para el producto que voy a sacar, ¿sí? Esto y es también alimentos preparados en establecimientos de alimentación colectiva, ¿no? Ya. Igual, o sea, esto quiere decir que son alimentos que se preparan y se comercializan, perdón, que se preparan, bueno, sí, y se comercializan, pero de forma directa y que su consumo igual va a ser inmediato, ¿no? Ujú. Todo lo que vaya a ser de consumo inmediato. Ah, ok, ok, comprendo. Voy a darle, y ahora, pasando en este caso de los alimentos, pues comprendemos que en las décadas de los 2000 y principios del 2010, Ecuador, como muchos otros países, enfrentaba un aumento de la prevalencia de enfermedades no transmisibles como diabetes, obesidades y demás, muy relacionadas con la dieta y el estilo de vida. Eh, Coméntanos, ¿cuáles podrían ser esas herramientas que se implementaron para contribuir con las políticas con el Ministerio de Salud? Sí, como bien mencionas, Alexis, el Ecuador en este lapso atravesaba en base a estadísticas nacionales, Ujú. atravesaba una serie de dificultades que veían, que afectaban a la salud pública, ¿no? Ujú. Entre ellas era pues la prevalencia de enfermedades causadas por la mala alimentación, la Ya. obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, ¿no? En base a esto, el gobierno ecuatoriano pues buscó la forma de proporcionar información clara y Ujú. accesible a través de los alimentos que consumían, ¿no? Okey. Cómo proyectar una información clara para hacer que el consumidor tome
decisiones acertadas, se podría decir, en base a lo que consumía, ¿no? Ya. En base a esto, el Ecuador en el año 2013 implementó el Reglamento Técnico para Etiquetado de Alimentos, que es el 022, ¿sí? Ya. Dentro de este reglamento incluyó la parte del sistema gráfico en semáforo, ¿sí? Ya. El sistema gráfico en semáforo, pues fue una medida, se podría decir, muy útil, ¿ya? Que consistía obviamente en proyectar al consumidor los riesgos que Que ese tenía al momento de alimento tener. causaba Ajá. en base a sus nutrientes. Se trataba de reportar los 3 nutrientes críticos, ¿sí? Que es el azúcar, la sal y las grasas. ¿Ya? Ya. Ese era el objetivo, ¿no? Y lo que se buscaba a través de este proyecto era que sea esta información que se iba a reportar en la etiqueta de los productos a nivel nacional sea tan clara que hasta los niños la puedan comprender. Y cuando Ya. puedan elegir un alimento, Ajá. ellos puedan identificar de forma rápida qué riesgo representa, ¿sí? Entonces el Ecuador fue el pionero, ¿sí? El Ecuador fue el primer país en implementar el sistema gráfico a través del semáforo nutricional, ¿sí? Por ejemplo, otro país que fue es Chile, ¿ya? Ya. Chile no implementó, sino elaboró un reglamento o una norma en el 2012, pero no la llevó a cabo o no la llevó al término al año del 2016. Es decir, en el 2012 la sacó, pero no la implementaron hasta el 2016, ¿sí? Nosotros la hicimos en el 2013, Ya. ¿sí? La hizo de forma obligatoria, que todos los productos procesados Tengan la lleven semaforización. semáforo nutricional. Entonces el Ecuador fue el pionero a nivel mundial, ¿sí? Wow, sí. Y esto es importante recalcar. ¿Por qué? Porque la FAO, OMS, tenemos diferentes referentes que nos ponen a nosotros como un ejemplo de un etiquetado Ya. claro, ¿sí? La gente se sintió muy identificada y si tú hoy en día les preguntas, o sea, ¿de qué se trata el semáforo? La gente te va a decir con facilidad, hasta Claro. un niño te Sí, va a sí, decir, sí. sí, mira, esto es. Sí, y eso es verdad porque ya entrando aquí en este caso de la del semáforo que, Ujú. no, que están implementadas en cada uno de los productos, mi hermana, la pequeña, ya literal sabe qué es lo que está en alto, qué es lo que está en rojo, alto, medio, bajo. Y es increíble que sepan incluso ellos qué productos van incluso a consumir, ¿no? Ahora, en este caso, yo obviamente viendo la importancia y que estamos constantemente en un mundo que sigue avanzando. ¿Cuál crees tú que son las futuras tendencias en la regulación de productos? Claro, Alexis. Mira, algo que también me olvidaba de Ujú, mencionarte y es importante, adicional a esto del sistema gráfico de etiquetado de los productos alimenticios, muchos países siguieron nuestro ejemplo, se ujú. podría decir. Por ejemplo, Perú, Colombia, Ah, ok. en implementar otro tipo de sistema gráfico, que en este caso es, por ejemplo, el de octágonos, ¿sí? Que es un sistema de advertencia de manera frontal, que son Ujú. octágonos negros con una línea blanca, ¿no? Ya, Que igual consiste en advertir a la población claro. sobre los nutrientes críticos de ese producto, ¿ya? Pero como Ya. te digo, o sea, hasta ahora el único en tener semáforo, el sistema de etiquetado a través de semáforo, es el Ecuador. Es el más claro. Claro, O sea, es una forma más clara. Consideré importante porque esto también va a depender del país, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a exportar un producto, yo que sea a Colombia, Ujú. ¿no? Debemos cumplir, no podemos, por ejemplo, enviar un producto sin que cumpla los lineamientos técnicos del país al que vamos a comercializar. Es decir, en Ok. una etiqueta se tendría que proyectar la información cómo Colombia lo Lo puede maneja. Sí, proyectar. por ejemplo, en el caso de nuestro país, cuando importamos alimentos para comercializarlos acá, Ujú. debemos obtener una notificación sanitaria, ¿sí? Claro. Estos alimentos vienen con su empaque original, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo es regularizado en base al país que los produjo?
Ya. Ustedes han podido ver que en el mercado tienen ciertos alimentos una etiqueta Ujú. adicional pegada sobre la que ya viene Sí, sí en me el he empaque fijado. Sí, original. No sí, sé sí. si has Sí, es visto. verdad. Sí, sí me he fijado eso. ¿Por qué es esto? Porque el ARSA obliga a que ese alimento que se va a comercializar dentro del país debe cumplir con los lineamientos internos, es decir, con Mm, nuestros lineamientos. Entonces, por ejemplo, si viene un producto con los octágonos negros ujú. que su país lo promueve, debe tener adicional a esto una etiqueta sobrepuesta que lleve el semáforo nutricional, que es Mm, el etiquetado en base a nuestro país, claro. ¿sí? Entonces, eso simplemente quería No, sí, acotar. sí, es muy, muy, muy buena tu acotación. Y volviendo a la pregunta, Sí. ¿cuáles serían estas futuras Bueno, sí, tendencias? claro, hablando desde la parte de alimentos, ¿sí? Y en base a la tendencia, en base a la tendencia, pues, de las regulaciones en producción de alimentos, esto va a depender de múltiples factores, Ujú, ¿sí? Uno de ellos es la salud pública, va a ser también la preferencia de los consumidores. Este cambio, si ujú. podemos ver en estadísticas, ha habido un cambio en lo que es en las preferencias de los consumidores. Ya. También vamos a ver la preocupación del medio ambiente, ¿no? Ujú, Entonces, todos estos aspectos van a influir, se podría decir, para marcar las nuevas tendencias, ujú. ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos va a ser mayor enfoque en la sostenibilidad y responsabilidad ambiental, ¿sí? Ya. ¿Cómo podríamos ver esto? A través, por ejemplo, de regulaciones, se podría decir. Se espera que las normas más se centren incentivando prácticas agrícolas de Ujú. forma sostenible, ¿sí? Ya. Que, por ejemplo, que sea eficiente el uso de recursos y reducciones de gases de origen invernadero, ¿no? Ya. Entonces, también podríamos ver, por ejemplo, la parte de etiquetado, un Ujú. etiquetado ecológico, es decir, que presenten, Mm, por ejemplo, huella de carbono, claro. qué impacto tuvo en producir ese alimento, el uso de recursos naturales como el agua, Ujú, todo esto, porque ahora ya las empresas no buscan solo producir alimentos con calidad y inocuidad, sino ujú. también que esta producción impacte en menor medida al medio ambiente, Ujú. ¿sí? Entonces de eso también va a depender las futuras tendencias. Ya. Otra parte importante es la transparencia y trazabilidad, ¿sí? A través de la trazabilidad podemos ver, por ejemplo, la metodología blockchain, que es una metodología que nos permite tener un mayor control desde que se produce un alimento, desde el Ujú, origen, desde su materia prima, hasta que ese producto se comercializa. Nos ujú. va a Ya. identificar, por ejemplo, bueno, aquí en el Ecuador ya hay empresas que están implementando esta metodología blockchain. Por ejemplo, que a través de un código QR, Ujú. ellos pueden escanearlo y pueden identificar ese producto, dónde fue producido, cómo fue producido y dónde se está comercializando. ¿Sí? Ya, wow, qué interesante. Entonces, habla mucho de la tecnología y la Ujú, trazabilidad que están implementando ya empresas aquí en el Ecuador. ¿Sí? ujú, Otro aspecto importante también es todo lo que son las regulaciones de seguridad alimentaria que se vuelvan más estrictas, ujú. ¿no? Por ejemplo, se haga este control de contaminantes, tanto físico-químicos como microbiológicos, Ok. ¿sí? La parte de control de alérgenos, por ejemplo, ¿Control de qué? control de alérgenos, ¿sí? Ya, ¿y eso qué vendría a ser? Por ejemplo, los alérgenos son todas sustancias que al ser ingerida va a causar o va a alertar a nuestro sistema inmunológico, Ya. ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, un alérgeno puede ser el huevo, la Ya. leche. Entonces, todo esto va a buscar, o sea, que se lleve un estricto control, Ujú, ¿sí? Por ejemplo, hubo un caso, podría mencionarte, en el exterior que se dio de una empresa muy grande que también tiene sede en nuestro país, que no reportó un alérgeno, o no ujú. reportó, incluso hubo varios ingredientes que se utilizaron que causaba alergias y no fueron reportados en la etiqueta nutricional.
Y esto es un grave problema porque puedes ocasionar, Claro, obviamente, un daño a la salud del consumidor. Y a lo exactamente. largo de este episodio, pues te he mencionado que Ujú, el principal objetivo es precautelar la seguridad claro. Y la de respuesta lo, rápida a sí, la estas respuesta cosas. rápida. Wow. Exacto. Entonces también otro aspecto podríamos decir que son las innovaciones tecnológicas y alimentos nuevos, ¿sí? Regulaciones, ¿por qué? Por ejemplo, hay alimentos que ya se vienen y que ya se está hablando del tema, incluso ustedes tuvieron un episodio anterior que son de las carnes elaboradas en laboratorio, Ah, ya. ¿ya? Que, por ejemplo, la parte regulatoria no está No está ahí. todavía Claro. abarcando esta parte. No te dice Ujú. qué lineamientos debe cumplir esta carne. Entonces, una de las tendencias también va a ser por ahí, Mm, ¿sí? Ahora el uso en la tecnología de productos alimenticios. ya. Esto es algo que también va a cambiar, pues obviamente las regulaciones van a abordar el uso de tecnologías, por ejemplo, puede ser la genética, Ujú. ¿sí? Puede ser la genética, inteligencia artificial, el uso de robótica en agricultura, Ah, wow, qué ¿sí? interesante. Entonces, creo que todas estas vendrían a influir dentro de las tendencias. Ujú, Las regulaciones globales y de comercio internacional, es decir, por ejemplo, que se busque una armonización ujú. de las normas internacionales para adaptarlas en diversos países. ¿Cómo estas pueden, por ejemplo, incentivar a la producción de alimentos más limpios, Ujú. mejor etiquetados, con mayor transparencia Claro. y demás? Entonces yo creo que estas serían como las principales, se podría decir, Que podríamos tendencias ver a futuro. que podríamos ver. Y en este caso, Anabel, o sea, ya nos mencionaste que una de estas tendencias se están aplicando en dicha empresa. Con la sostenibilidad, ¿en qué tiempo tú crees que lo podríamos estar viendo aquí en el país? Bueno, mira, Alexis, el tiempo en que nuevas normas regulatorias lleguen al país y éstas sean implementadas Ujú. va a depender de muchos factores, Ya, ¿sí? Uno de ellos podría ser la complejidad de la norma. ya. Otro es el proceso legislativo y administrativo que esto implica. Otro aspecto también es la capacidad del gobierno o, bueno, de las autoridades y la industria para adaptarse a esta norma. Ujú, Pero ahora si hablamos de un dato general, se podría decir, en resumen, un tiempo razonable, que podríamos decir que una norma llegue al país ujú, y tarde en adaptarse, pues sería entre un rango de 2 a 5 años, por mencionarlo de forma general. ujú. Estos siempre hay que tomar en cuenta los aspectos que te mencioné antes, ¿sí? Claro. Va a depender el tipo de norma, la capacidad que la industria Ujú, tiene para adaptarse, porque una norma, una vez que es emitida, pues tiene un tiempo prudente para que las empresas tengan el tiempo de reestructurarse y poder hacer todos los cambios. A nivel industrial, a veces un cambio por minucioso ujú. que sea, requiere la ayuda de muchas áreas en esa empresa. Ya. Entonces siempre debe haber como un tiempo prudente Ujú. para familiarizarte e implementarla. Claro. Sí. ¿Y quién es el encargado de hacer estos cambios, ¿no? De las normas. Mira, esto va a depender del organismo que la genere, Ujú, ¿sí? Esto, por ejemplo, en el caso hay algunas normas que las elabora y las rige el ARSA, ujú. ¿sí? Hay otras normas que las elabora y que las elabora en sí es el Servicio Nacional Ecuatoriano de Normalización, conocido Ya, como INE. Bueno, que antes su nombre era Instituto Nacional de Normalización Ecuatoriana, ¿sí? ya. Sus siglas se siguen manteniendo. Entonces va a depender, como te digo, de quién genere Ujú, esa norma, ¿no? Tenemos estándares internacionales, claro. por ejemplo, las normas ISO, Ujú. los parámetros europeos. Entonces va a depender en sí de quién los Los comienza a incorpore, hacer. sí, y los adapte Ah, a ok. nuestro país. Y en este caso de la carne de laboratorio, que justamente les hacemos mención aquí a los Wisnautas para que vuelvan a ver nuestro episodio 5 de la carne de laboratorio versus la carne natural, lo puedan ver y nuevamente regresan a este sexto episodio. Nos hablaba sobre la carne de laboratorio, que obviamente ya se está dando en el mundo.
¿Cómo vendría a ser la regulación o existiría alguna regulación para esto? Sí, claro, Alexis. Mira, dentro de las tendencias de desarrollo de productos mencionamos a la carne de laboratorio, que es Ujú, algo que ya está en estudio. Algunos países ya lo están haciendo. En el Ecuador mismo está en etapas de prueba. ujú, ¿M? En la parte regulatoria no hay nada todavía que te especifique sobre qué deben cumplir ujú, carnes específicamente que han sido producidas en laboratorio. Como bien sabes, el tema va de la mano, ¿no? ujú, Es un producto nuevo bajo las nuevas tendencias que claro. debe enmarcarse bajo los nuevos lineamientos en las regulaciones. Ujú, Entonces es un tema que ya se viene de forma muy cercana, ujú, que va a ser implementado, que tiene que ser implementado dentro de la norma para poder ser controlado y regulado pues por las diversas entidades de, de control de inocuidad alimentaria en los claro. diversos países. Ujú. Entonces es algo que ya se viene. Y como te digo, o sea, es una tendencia, tanto en la parte de innovación, de desarrollos, como en la parte regulatoria, porque tienen que ir Mm, ambas de la mano. claro, claro, totalmente. Y Anabel, antes de finalizar nuestro podcast, ¿algún comentario que deseas adicionar en este episodio? Claro, sí, es importante recalcarles que el tema de regulaciones no busca únicamente la protección de la salud de los consumidores, sino también busca establecer una serie de reglamentos y lineamientos para que los procesos sean optimizados de una manera correcta, que busque precautelar la seguridad en todos los sentidos Ujú, de la producción de alimentos y que estos no causen daño al consumidor. Y nosotros como consumidores podemos influir en estas etapas, ujú, podemos ser más conscientes de lo que vamos a elegir en el mercado, ¿sí? En base a todos los lineamientos. Cada vez las normas se están actualizando con el afán de que sean las etiquetas más transparentes y más claras, que sea ujú. una comunicación directa con los consumidores para que ellos puedan tomar decisiones informadas, ¿sí? Entonces es un trabajo en conjunto, ¿sí? De la industria privada, las instituciones públicas Ujú. y también los consumidores, ¿sí? Ser más conscientes de lo que elegimos para poder exigir a las empresas transparencia y responsabilidad en la producción de alimentos. Claro, totalmente de acuerdo contigo, Anabel, y gracias igual por tu comentario. Y antes de cerrar este episodio, por favor, ayúdanos con tu firma en nuestro mural. Cada persona, cada invitado que viene a nuestro podcast, pues nos regala su firma. Así que, Claro, por con favor. gusto. Gracias, Anabel, por tu participación, por tu firma. Te vamos a hacer igual entrega de una agenda. Si me ayuda, por favor, producción, entregándole la agenda. Este es un Muchas obsequio gracias. para ti, para que lo puedas, pues, anotar todos los pendientes que tengas ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a todos igual por acompañarnos en nuestro sexto episodio en el podcast de WIST, donde hablamos sobre ciencia y tecnología. Déjanos tu comentario, danos tu like y suscríbete a nuestro canal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer en pantalla. Y recuerda que en WIST lo hacemos posible.